Bienvenidos a The Deep Dive, amigos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar, sobre todo si te interesa el mundo de la pesca y cómo se gestiona la entrada de barcos extranjeros que operan cerca de Perú. Y directo al grano. O sea, me gusta. ¿Verdad? Pues eso, tenemos un documento de trabajo que analiza los desafíos para poner en marcha un decreto supremo bastante reciente, decreto supremo 1014-2024 produce, Ajá. que básicamente busca darle un nuevo impulso a la lucha contra la pesca INDNR, o sea, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que ya sabemos que es un problemón a nivel mundial. Totalmente. Listos para desentrañar este tema. Venga, vamos a ello. Genial. Bueno, para ponernos un poco en contexto, este documento nos ofrece un análisis súper interesante de cómo Perú está intentando controlar la entrada y la actividad de los barcos pesqueros extranjeros, Exacto. especialmente los que se dedican a la pesca del calamar gigante, Sí. un recurso, ya sabes, transzonal, que se mueve por aguas de diferentes países y que es vital para la economía y la sostenibilidad de la región. Y que además genera muchísima tensión porque hay muchos intereses en juego. Claro, y esto no es nuevo, ¿eh? Ah, En 2020 ya se modificó un decreto anterior para obligar a los barcos que pescan este tipo de recursos, como el calamar gigante, a usar sistemas de seguimiento satelital. correcto. Concretamente, el sistema CISAT del Ministerio de la Producción de Perú produce. Ajá. Pero claro, aquí es donde la cosa se empieza a complicar, ¿no? Sí, un poco sí. Porque inicialmente solo unos pocos barcos calamareros instalaron estos equipos. Y esto lógicamente llevó a que la gran mayoría de ellos pues optaran por no entrar a puertos peruanos. Sin embargo, fíjate, en mayo de 2023 se reanudaron los ingresos, pero sin los equipos, Sin los equipos. basándose en una interpretación de la normativa, que digamos que generó bastante controversia. Ya. Y esto, ojo, se mantuvo así hasta septiembre de 2024. Imagínate, 370 ingresos sin CISAT. 370. Entrada. Eso es una barbaridad. Sí. O sea, un agujero enorme en el sistema de control. Totalmente. Y en este contexto, con bastante tensión social, ya me imagino, Claro. se promulgó el Decreto Supremo en 014-2024, produce en septiembre de 2024. Ajá. Este decreto, en esencia, restableció la obligatoriedad del uso de CISAT. Sí. Pero, ojo, introdujo una novedad, Sí. la famosa homologación de la señal de posicionamiento satelital Correcto. para los armadores extranjeros, Ajá. que, bueno, es un poco lioso, ¿no? Un poco sí. Básicamente lo que permite es que los barcos de otros países puedan usar sus propios sistemas de seguimiento, siempre y cuando, y aquí está la clave, puedan comunicarse con el CISAT. Pero claro, el problema es que esta figura se estableció sin un análisis de impacto regulatorio ex ante. Sin interesante. Sin era ex ante, lo que ha generado muchas dudas sobre su legitimidad, Claro. y precisamente por eso estamos aquí hoy, para entender a fondo este tema. Exacto. Y por eso esa inmersión profunda lo que busca es entender bien cómo funciona ese estándar, el CISAT para los barcos extranjeros, y sobre todo analizar los desafíos de esa homologación para ti, que está haciendo esto muy de cerca. Por supuesto. Empecemos por el principio, por el procedimiento regular, la instalación de equipos CISAT. ¿Qué exige exactamente el Decreto Supremo? No, 014-2024. Produce en cuanto al seguimiento satelital. Bueno, lo primero que hay que decir es que el decreto es muy claro en cuanto a la obligación del Estado peruano de vigilar dónde están esos barcos pesqueros extranjeros en el mar adyacente a sus costas. Ya. Esto, y esto es importante, se aplica sin excepciones a toda embarcación calamarera de aguas distantes. A todas. A todas, que quiera ingresar a puertos peruanos. Ya, O sea, que se acabó aquello de mirar para otro lado. Ya veo, ya veo. Y la clave, como bien decías antes, es tener operativo el equipo VMS del CISATE exacto. y con una antelación de 6 meses a la solicitud de ingreso. 3 meses. 6 meses. Es decir, tienen que planificarlo con tiempo. Claro, claro. Ahora bien, también se contempla la posibilidad de un primer arribo Ya. para instalar el equipo. Ajá. Pero, en ese caso, ojo, tienen que proporcionar información del posicionamiento de los 12 meses previos. 12 meses. 12 meses. O sea que no se escapan. No se escapen. Y en cuanto a los equipos en sí, ¿de dónde tienen que ser? Pues mira, los equipos deben provenir de empresas que estén reconocidas por Produce, Ya. según el reglamento del CISAT, que es el Decreto Supremo NU 001-2014, es Produce. Vale. Y por supuesto, no pueden zarpar sin la confirmación de Produce de que tienen el equipo. Claro. Es decir, una vez que entran, ya no hay vuelta atrás. Ya entiendo. Ahora, hablemos de los requisitos para los proveedores y los equipos CISAT. Vale.
¿Qué se necesita para formar parte de este sistema? Bueno, para empezar, los proveedores deben estar inscritos en el listado de proveedores satelitales aptos de Produce. Ajá. Y para poder inscribirse tienen que cumplir una serie de requisitos. Claro. El primero, lógicamente, es que estén constituidos en Perú o que tengan una sucursal peruana. Y luego tienen que presentar una solicitud a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, la DGSCFES de Produce. Entiendo. Y la evaluación, como bien decías antes, tiene 2 etapas. 2 etapas. Primero, una evaluación técnica y legal y luego un protocolo de pruebas. Pruebas. Pero antes de todo esto, hay un paso previo obligatorio. Así. La homologación de los equipos satelitales por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el MTC. El MTC. El MPC, esto se hace según el reglamento específico de homologación, que es el Decreto Supremo, en GER 001-2006 MTC. Ya. Y es fundamental porque garantiza que los equipos cumplen con los estándares técnicos y normativos del país. Claro, para que no haya interferencias ni problemas de seguridad, ¿no? Exacto, se Claro. trata de asegurar que la tecnología funciona correctamente y de forma segura dentro del sistema peruano. Ya veo, ya veo. Entonces, primero el MTC y luego Produce. Sí. Una vez que el MTC da su visto bueno, el proveedor continúa el proceso con Produce. Ajá. Un comité de Produce evalúa toda la documentación y si todo está en orden, pasan a las pruebas de los equipos BEMES. ¿Y cómo son esas pruebas? Pues mira, se hacen pruebas tanto en gabinete como en campo. Ah, En gabinete se simula el funcionamiento del equipo en un entorno controlado. ya. Y en campo se comprueba su funcionamiento en condiciones reales de operación. O sea, en un barco, ¿no? Exacto. Se mira que el equipo envíe la señal de posición cada 10 minutos, que las alertas geográficas y técnicas funcionen correctamente. Ajá. La latencia de la señal, es decir, el tiempo que tarda en llegar la información. Ya. Pruebas de estrés para Ujú. ver cómo responde el equipo en situaciones difíciles. Entiendo. Y todas estas especificaciones están detalladas en el anexo 2 del reglamento del CISES. En el anexo 2, Vale. apuntado. Y hablando de equipos, el documento habla de diferentes clases de equipos, dices, ¿verdad? Sí, es cierto. Hay 3 clases, A, B, C. Ajá. La clase A es la que se exige para las embarcaciones extranjeras. La clase. Es la clase industrial, por así decirlo. Ya. La clase B y la clase E son para embarcaciones de menor escala, como las de pesca artesanal. Entiendo. Entonces, los barcos extranjeros, los grandes, tienen que usar la clase A, Sí. que son los que tienen las especificaciones más altas. ¿Y qué características tiene un equipo de clase A? ¿Qué lo hace tan especial? Pues mira, para empezar, tiene una capacidad de almacenamiento de datos enorme, Ajá. alrededor de 10.000 registros. 10.000. 10.000. Y esto es importante porque permite registrar la posición del barco incluso cuando está apagado. O sea que no hay forma de esconderse. Difícil, sí. Ya. Además, permite la comunicación bidireccional. Bidireccional. Es decir, que no solo envía información, sino que también puede recibirla. Ah, ya entiendo. Por ejemplo, para recibir instrucciones del centro de control del CISAT. Claro. También permite configurar geocercas. Geocercas. ¿Qué es eso? Son como vallas virtuales que se establecen en el sistema Ya. para delimitar zonas protegidas o zonas donde no se puede pescar. Entiendo. Y si el barco entra en una geocerca, se genera una alerta. Ujú. Otra característica importante es que no solo registra la posición, sino también una variedad de datos, Datos. como alertas de manipulación del equipo, fallos técnicos, etc. Ajá. Y por supuesto, la seguridad de la información es fundamental. Ya. Los datos se encriptan con AES 256, que es un sistema muy robusto. Y además, el equipo envía alertas automáticas al centro de control si detecta algún evento inusual. Claro, para que estén al tanto de todo lo que pasa. Exacto. Y por último, tiene que tener un precinto de seguridad físico Un precinto. para evitar que se pueda manipular el equipo. Ya veo, ya veo. O sea, un control total. Total. Vale, perfecto. Entonces, queda claro que el procedimiento normal es bastante estricto Sí. y busca garantizar un control exhaustivo de los barcos. Sin duda. Pero ahora, vamos a la parte novedosa y también la que está generando más polémica. Homologación. Exacto, la homologación. ¿Qué permite exactamente este procedimiento alternativo? ¿Cómo? La segunda disposición complementaria final del Decreto Supremo número 14/2024 abre la posibilidad de que un estado de pabellón extranjero, O sea, el país del barco. el país del barco, sí, solicita la homologación de la señal de su flota con el CISAT. Ya, Esto, en teoría, permitiría una especie de interoperabilidad, interoperabilidad. es decir, que los sistemas de ambos países se entiendan Ya. mediante la retransmisión de información al centro de control del CISAT
y el proceso, en principio, se iniciaría a solicitud del estado de pabellón, Al país del barco. al país del barco. Vale. Pero claro, como ya hemos comentado, hay dos aspectos problemáticos que preocupan. Y que lo comentabas antes. El primero es la falta de consulta pública y de un aire ex ante. Y el segundo, la falta de claridad técnica y legal. Bueno, vamos por partes. Primero, la falta de consulta pública y AES ex ante. ¿Por qué son tan importantes? No, la consulta pública es fundamental en cualquier proceso de elaboración de normas, Sí. porque permite recabar la opinión de los ciudadanos, de las empresas, de las organizaciones, De todos los afectados. de todos los afectados por la norma. Y esto, lógicamente, contribuye a la legitimidad y a la calidad de la norma. Claro. Y el ayer ante, por otro lado, es un análisis que se realiza antes de la creación de una norma Ya. para identificar los problemas que se quieren solucionar, Ajá. evaluar las diferentes alternativas para abordarlos y elegir la mejor opción. O sea, que no se hagan las cosas al uno. Exacto. Y estos dos instrumentos, la consulta pública y el ayer ante, son claves para la mejora regulatoria. Entiendo. Y en el caso del Decreto Supremo Know-how 014-2024 produce, ¿qué pasó? Pues mira, se realizó un ayer ex ante, Se hizo. pero sobre el proyecto inicial del decreto, Ya. que se materializó en la resolución ministerial N8 286-2024 produce. En este proyecto inicial solo se contemplaba la instalación directa de equipos CSAT. La opción normal, digamos. La opción normal, ¿sí? Y si es una consulta pública, ¿no? Sí, se realizó una consulta pública donde se recibieron 58 comentarios de 8 instituciones. 8 instituciones. 8 instituciones. Y ojo, ninguno de ellos propuso la homologación. Ninguno. Ninguno. Es decir, que la homologación no surgió de la consulta pública. Ya veo, ya veo. ¿Y luego qué pasó? Pues la CMCR, la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la PCM, La PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. sí, emitió un dictamen favorable a una versión del decreto que no incluía la homologación. O sea que la homologación no estaba en los planes. No estaba en los planes. Y sin embargo, Sorpresa. aparece en la versión final. En la versión final publicada, la homologación aparece como por arte de magia. En la segunda disposición complementaria final. Exacto. Sin haber pasado por consulta pública ni ayer ex ante. O sea que se la sacaron de a manga. Básicamente sí. Y esto, claro, tiene implicaciones legales. Totalmente, Ujú. porque al no haberse seguido el procedimiento establecido, la homologación podría ser objeto de impugnación. Claro. Alguien podría decir que no es válida. Exacto, ya sea por el propio produce, mediante una derogación, Ya. o a través de una acción popular judicial. Y esto sin contar con las posibles responsabilidades funcionales de quienes tomaron la decisión. Entiendo. Además, el documento señala que la homologación impone una carga a los estados extranjeros. Sí, porque tienen que adaptar sus sistemas para que sean compatibles con el CISAS. Yeah. Y esto no se tuvo en cuenta en el ayer ex ante. Claro. Y existe el riesgo, y esto es importante, de que la homologación se interprete como una vía para evitar el uso de equipos de proveedores peruanos. Lo cual sería un problema, ¿no? Un problema sí, porque se perdería el control sobre la tecnología que se utiliza. Ya veo, ya veo. Entonces, tenemos un problema de legitimidad y un problema de que no se han analizado bien las consecuencias. Pasemos ahora a las consideraciones técnicas y legales para la homologación. Vale. Sabemos que el Decreto Supremo NUS 014-2024 produce no entra en muchos detalles. No, la verdad es que no. Pero luego se publicó la resolución ministerial en 0438-2024 produce, Sí. el 3 de noviembre de 2024, Correcto. que intenta operativizar la homologación. Ajá. ¿Qué dice esta resolución? Bueno, básicamente la resolución dice que la homologación se haría mediante la integración del centro de control del CISAT con el centro de monitoreo del estado de pabellón solicitante. O sea, que se conectarían los sistemas de Perú y del país del barco. Eso es. Ya. Y que produce aprobaría unos lineamientos para la evaluación de las solicitudes mediante una resolución directoral. Entiendo. Pero aquí surgen varios retos para la implementación. Varios. El primero que menciona el documento es que los estados de pabellón extranjero no están incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento del CISAT. Efectivamente. El reglamento del CISAT está pensado para los titulares de permisos de pesca. Ya. Y para los proveedores inscritos en el listado de proveedores satelitales aptos, no para los estados. Claro. Sin embargo, el artículo 3.2 de la resolución ministerial extiende su aplicación a los estados de pabellón. ¿Y eso se puede hacer? Pues hay dudas.
Porque, según la jerarquía normativa, una resolución ministerial no puede modificar un decreto supremo. Que es una norma de mayor rango. Exacto. Y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre esto en varias ocasiones. O sea que para incluir a los estados de pabellón, primero habría que modificar el reglamento del CISAT. Con otro decreto supremo. Ah, El segundo reto es la factibilidad de que la homologación cumpla con las especificaciones técnicas del reglamento del CISAT. o sea, si los sistemas de los barcos extranjeros son tan buenos como los que exige Perú. Eso es. El artículo 3.2 de la resolución ministerial exige el cumplimiento de los mismos estándares técnicos y de seguridad que el procedimiento regular. Ya. Pero esto es difícil de garantizar cuando los barcos usan sus propios equipos. Por ejemplo, el reglamento del CISAT establece que la provisión del servicio debe ser realizada por empresas domiciliadas y registradas en Perú. Esto permite una regulación directa, el uso de equipos homologados por el MTC y mecanismos de sanción. Claro. Pero con la homologación, esto no sería posible. Entiendo. Otro ejemplo es el uso obligatorio del precinto de seguridad, Ya. que debe ser gestionado por fiscalizadores de Produce. Ajá. Esto no está contemplado para la homologación, lo que podría generar un trato desigual. Claro. Unos barcos con precinto y otros sin él. Exacto. Y esto podría ser problemático. Ya veo. También está el tema de la autorización de equipos por parte del MTC. El uso de equipos no autorizados podría dañar las redes públicas de telecomunicaciones y poner en riesgo la seguridad nacional. Claro. Y con la homologación no está claro cómo se garantizaría esto. Entiendo. Luego tenemos la prohibición de conflictos de interés. Ajá. El reglamento del CISAT establece que los proveedores no pueden ser titulares de permisos de pesca, Ya. ni tener vínculos económicos con ellos. Esto es especialmente relevante en el caso de la flota china, ¿Pero qué? porque hay una gran participación estatal en la flota y en la tecnología VMS, Ya veo. y también se otorgan subsidios. O sea, que podría haber conflicto de intereses. Exacto. Y por último, está el tema de la imposición y ejecución de multas. Sí, con la homologación no está claro si la multa recaería en el estado o en la embarcación, Ya. ni cómo se garantizaría el pago por parte de administrados no domiciliados en Perú. Claro. Se necesita un régimen sancionador claro y garantista. Ya veo, ya veo. En resumen, la normativa actual no define los procedimientos para garantizar que la homologación cumple con los estándares. Exacto. Se necesitan enmiendas a los decretos supremos. Ya. Y el tercer reto, y no menos importante, es el riesgo de utilizar instrumentos inadecuados para crear los procedimientos de homologación. Instrumentos inadecuados, sí. Me refiero al uso de directivas internas. Ya. Las directivas internas son normas de menor rango que se utilizan para coordinar acciones dentro del ministerio, Ya. no para regular a los ciudadanos. Claro. Sin embargo, el numeral 3.3 del artículo 3 de la resolución ministerial delega la creación de lineamientos de evaluación a una resolución directoral Ya. que aprobaría una directiva. O sea, que se estaría usando una directiva para regular algo que debería estar en un decreto supremo. Exacto. Y esto es un problema. Porque las directivas no tienen la misma fuerza legal que un decreto supremo. Correcto. Y además, no pasan por el mismo proceso de control. Claro. La homologación, al ser una figura nueva, necesita procedimientos claros que garanticen la seguridad, la integridad, la confidencialidad y el no repudio de los datos. Ya. Y esto solo se puede hacer mediante una norma jurídica con ex ante. O sea, un decreto supremo. Exacto. Vale, perfecto. Entonces, la homologación está en una fase muy inicial Sí, y con muchas dudas sobre cómo se va a implementar. totalmente. Hablemos ahora de cómo se ha implementado el decreto supremo no 042-24 produce en la práctica. Vale. ¿Qué ha pasado en los meses posteriores a su publicación? Pues mira, los primeros meses, digamos de septiembre a noviembre de 2024, Ajá. hubo un tráfico bastante bajo De barcos. de barcos. Y Ajá. se puede entender como un periodo de gracia ¿Eh? para que los armadores se adaptaran al nuevo decreto. Claro. Luego, lo que se ha observado es que los barcos siguen operando frente a Perú, pero minimizan los ingresos a puertos. Ya. De hecho, solo se ha registrado un ingreso forzoso Forzoso. por una emergencia médica Ah, ya. entre noviembre y diciembre de 2024. Dale. Y en el primer trimestre de 2025 se registraron 2 solicitudes de ingreso Solicitudes. que fueron canceladas sin que se haya informado el motivo. Sin motivo. Sin motivo. Curioso. Sí, ahora bien, hay que decir que el bajo número de ingresos en este primer trimestre de 2025 no es anómalo, Ya. comparado con el mismo periodo de 2024. Vale.
Lo que sí es significativo es que no se ha registrado ninguna instalación de equipos CISAT. Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué están haciendo los barcos? Pues mira, lo que se ha observado es un aumento de ingresos de barcos calamareros extranjeros al puerto de Iquique. Iquique, en Chile. En Chile sí, ¿Y para qué van a Iquique? para cambio de tripulantes. Cambio de tripulantes. Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 se registraron 8 entradas con este motivo. 8 entradas. 8 entradas. Y esto es una dinámica totalmente novedosa que no se había observado en años anteriores. O sea que están usando otros puertos para evitar la normativa peruana. Es una posibilidad, sí. Ya veo, ya veo. Y esto, sumado a la falta de instalaciones de CISAT, podría indicar que los armadores están esperando a ver qué pasa con la homologación. Claro. Ver si se concreta y cómo se concreta. Ya. Y teniendo en cuenta que la mayor intensidad de ingresos se concentra entre abril y septiembre, Sí. que en 2023 representó el 75%, en 2024 89%. Es probable que en ese periodo veamos más movimiento. Sí, es probable que haya más presión para implementar la homologación. Y aquí hay un riesgo importante, ¿Cuál? que la solicitud de homologación, al ser una coordinación entre gobiernos, politice la discusión. Por eso, es fundamental que las decisiones sean eminentemente técnicas. Para fortalecer el monitoreo. Exacto. Y el camino adecuado para la homologación es mediante enmiendas a los decretos supremos, Ya, con su correspondiente ex ante consulta pública, como debe ser. como debe ser. Y aquí hay que destacar la experiencia previa de Produce, Sí. que han modificado el reglamento del CISAT en varias ocasiones, de forma rápida y transparente, Sí. introduciendo modificaciones sobre los proveedores, los equipos de clase C y nuevas tecnologías. Ya. Y siempre con consulta pública. O sea que se puede hacer bien. Se puede hacer bien. Genial. Bueno, para ir terminando, ¿cuáles serían las conclusiones de este análisis? Pues mira, la principal conclusión es que el Decreto Supremo No. 2024 Produce ha sido eficaz a corto plazo Ya. para desincentivar los ingresos sin CISAT. Lo que sin duda es un avance en la lucha contra la pesca y en DNR. Sin embargo, su efectividad a largo plazo enfrenta dos grandes retos. Los retos. La baja adopción del procedimiento regular, es decir, la instalación de equipos CISAT, Ya. y la falta de legitimidad y solidez técnica de la homologación. Ambos escenarios generan incertidumbre Claro. y requieren una intervención gubernamental activa Para solucionar los problemas. para solucionar los problemas. Y en cuanto a recomendaciones, ¿qué propone el documento? Pues mira, se recomienda, en primer lugar, exhortar a las embarcaciones a que coordinen la adquisición e instalación de equipos VMS del CISAT. La opción normal. La opción normal, sí, porque es la única vía viable actualmente que cumple con las condiciones técnicas y de seguridad Ya. y que desincentiva el incumplimiento. Y en segundo lugar, se recomienda iniciar un proceso de construcción de la homologación. Ah. Pero, ojo, bajo un área ex ante adecuado, Claro. siguiendo el decreto legislativo de Micreno 65 y el decreto supremo en derogatorio de CESTRE 2021 PC. Normas sobre mejora regulatoria. Exacto. Esto implicaría elaborar un proyecto de decreto supremo para modificar el decreto supremo No. 001/2014, Produce, ampliando su ámbito a los estados de pabellón Ya. y desarrollando especificaciones técnicas y de seguridad específicas para la homologación, abordando, por ejemplo, mecanismos para asegurar la no manipulación de equipos y señales, Ya. el procedimiento de homologación de equipos por parte del MTC, Ajá. un régimen sancionador, claro, y mecanismos para ejecutar las sanciones. Y también, y esto es importante, establecer una excepción a la homologación para embarcaciones estatales o con subsidios. Para evitar conflictos de interés. Para evitar conflictos de interés. Ya veo. Y, por supuesto, realizar una consulta pública exhaustiva del proyecto. Para que todo el mundo pueda opinar. Exacto. Y asegurar que el estándar para las embarcaciones extranjeras no sea inferior al nacional, Que no haya trato de favor. que no haya trato de favor. Y una vez definido el régimen de homologación, se podría emitir una resolución directoral con los lineamientos para evaluar las solicitudes. Correcto. Genial. Pues nada, un tema complejo, Sí, un debate complejo. con muchos detalles. Con muchos detalles. Pero creo que lo hemos explicado bastante bien. Espero que sí. Y para terminar, te dejo una pregunta para que reflexiones, querido oyente. A ver, ¿Cómo crees que la cooperación internacional y la transparencia pueden jugar un papel crucial en la lucha contra la pesca y en DNR? buena pregunta. Considerando los desafíos que plantea la homologación de los sistemas de monitoreo. Ahí te lo dejo. Nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.